Este soy yo en Bariloche con 14 años. ¿Y por qué te muestro esta foto? Porque este soy yo actualmente en Chaco con muchísimo calor y tenía ganas de hablar de Bariloche. Precisamente del viaje de egresados a Bariloche. Así que me presento, yo soy Martín X y bienvenidos a mi primer iceberg. Espero que les guste. Todos conocemos los viajes de egresados. Es una tradición que ya lleva varias generaciones. Posiblemente hasta sus abuelos hayan tenido su viaje a Bariloche, con fiesta, nieve, boliches, etc. Pero hay una cosa que nunca te cuentan. Por eso hoy vamos a bajar por el iceberg de Bariloche. Desde lo típico, lo que todos ven, amigos, fiesta, boliches, hasta lo que nadie te cuenta. Robos, malos tratos y hasta lamentablemente muertes. Nivel 1. Expectativa versus realidad. La nieve, el cerro, chocolates, excursiones y fotos grupales es lo que todos ven, lo que aparece en Instagram, pero muchas veces no es todo lo que parece, ya que muchos estudiantes suelen decepcionarse al ver que su tan esperado viaje sea en una temporada donde hay poca nieve o directamente no hay, ya que sí, Bariloche tiene momentos donde la nieve brilla por su ausencia. Esto hace que lo que se espera sea muy distinto a lo que se vive, ya que muchas actividades y las más divertidas suelen estar asociadas a la misma. No nevadas, no esquiar, no ver lagos congelados. Una gran decepción para aquellos estudiantes que ansiaban conocer la nieve por primera vez. Así que ya saben, si con su promo todavía no definieron la fecha, ya pueden ir investigando y googleando qué temporada va a ser en Bariloche. No quiero que se decepcionen. Nivel 2. Lo que se sospecha. Hay un lema, lo que pasa en Bariloche queda en Bariloche. Este lema surge por ese sentimiento que muchos estudiantes desarrollan al sentir que están lejos de figuras de autoridad como padres o su propia ciudad, ya que por la inmensa cantidad de estudiantes que se encuentran en estos viajes, muchas cosas suelen pasar desapercibidas. Y esto muchos estudiantes lo aprovechan, aunque a veces no de la mejor manera, ya que con los años vecinos reportan actos de vandalismo y exceso de ruidos por parte de estudiantes. Los jóvenes, muchas veces menores de edad, bajo la influencia de alcohol, rompen la ley haciendo, y entre comillas, travesuras, dañando propiedad privada y perturbando la paz general. También se han reportado casos de relaciones entre estudiantes en los famosos afters en habitaciones, causando así embarazos no deseados y en algunos casos reportes de abusos entre los estudiantes. Y por supuesto que también reportes hacia los mismos coordinadores, que justamente es el tema del siguiente nivel. Nivel 3. Coordinadores. Seguramente alguna vez viste un meme como este. Pues sí, lamentablemente es algo que pasa mucho, como lo ocurrió en agosto de 2017, donde una estudiante de nombre Valentina del colegio Don Bosco en el barrio porteño de Balvanera denunció haber sido forcejeada por Nazareno Ledesma, de 23 años, todo esto siendo confirmado por otros responsables del viaje luego de revisar las cámaras del hotel, logrando así que Ledesma fuera devuelto a Buenos Aires. O también otros casos más conocidos como el caso de Enzo Lampasona, que en 2018 fue acusado por un estudiante de 17 años que afirmaba que en su viaje de egresados en el año 2015, Lampasona había abusado de ella, cuando ésta se encontraba descompuesta y este ofreció acompañarla a su habitación. Este hecho fue muy mediático porque pese a varias pruebas como testigos y un informe médico que confirmaba el hecho, Lampasona fue declarado inocente por, según la fiscalía, falta de pruebas. Esto generando una ola de críticas hacia la fiscalía por parte de colectivos como el de Ni Una Menos. Pero con esto no hay que olvidar a esos coordinadores realmente buenos, a esos coordinadores que de verdad están para los chicos y se dedican a que todos la pasen bien por igual, a que no hayan injusticias, a que las cosas no se pierdan, hasta incluso a esos coordinadores que inspiran tanto a los chicos que hasta algunos llegan a hacer esto. Capaz corta un poco con el video, pero la verdad que tenía que mencionar eso que pasó. Tanto te puede marcar un coordinador que tengas que tatuarte y tener el resto de la vida una frase que te dijo. Que tranquilamente la frase podría haber sido: no lloren porque se acabó, lloren porque pasó. Qué sé yo, cualquier frase podría haber figurado ahí. Y también la verdad que cuando yo vi ese video, yo pensé que el que se había tatuado era el coordinador.
Pero no, era una chica y yo... Es tan joven el coordinador que yo pensé que era un egresado más. Increíble. De verdad. Los tatuajes son para toda la vida. No se tatúen cualquier cosa, chicos. Por favor. Nivel 4. Misterio. Bueno, y siguiendo un poco con la gracia, antes de pasar a un punto un poco más oscuro en este iceberg, quería hacer la pregunta que creo que muchos nos preguntamos, pero ¿a dónde van los egresados de Bariloche? De verdad, no puede ser que nadie sepa responder. Es que, ¿será que van a un lugar caluroso, a un lugar con mar? ¿A dónde van? ¿Dónde es su viaje? ¿Vale lo mismo que nos vale a nosotros ir allá? ¿Ellos les sale más barato? ¿Qué empresas usan? La verdad que una incógnita, así que si alguno la sabe, por favor que la comente. Nivel 5. Estafas. Para nadie es un secreto que los viajes de egresados son caros, muy caros. Es más, por el precio de este viaje, sin problema pueden ir el mismo tiempo una familia de 4 integrantes, quedarse en un hotel 4 estrellas y aún tener para todas las actividades que cada uno de ellos quiera hacer. Pero volviendo a los egresados, cuando se trata de este viaje, muchas empresas ofrecen sus paquetes, pero hay que tener mucho cuidado, ya que entre ellos aparecen personas sin escrúpulos que se hacen pasar por estos mismos solicitando señas para un viaje que nunca pasará. Por eso es importante siempre asegurar de que la página en la que vayas a comprar sea real y oficial. Pero esto último tampoco te asegura que no vayas a ser estafado por una empresa real, porque sí. Las empresas muchas veces son acusadas de estafas, pero hay una en particular que es la que más reportes recibe, y esta es Travel Rock, una de las más señaladas por no cumplir con las expectativas de los estudiantes, como en el siguiente video. Dale. Pará. ¿Ahorita? No. Pasá, guachín. Dale. No. Ponle la luz, guachín. Ahí está. No la puedo creer. No, esto es un... ¿Qué es esto? Es una verga. Es una verga. Yo pido acá. No, yo pido ahí. Bueno. No, yo pido acá. Bueno, yo pido acá. E inclusive no cumplir con los contratos, como esta denuncia que hizo esta madre en Facebook, donde afirmaba el maltrato que su hija y su grupo habían recibido por parte de la empresa, advirtiendo a otros padres que se lo piensen bien antes de pagar por esta empresa. En su posteo afirmó que ni siquiera la fecha del viaje fue cumplida, siendo adelantada cuando originalmente esta era en julio. También comentó sobre que el servicio médico no está ni cerca de ser 24 horas, ya que nunca había personal de salud en el hotel, llegando al punto de solo dar paracetamol a los chicos ante cualquier malestar que presentaran, señalando que un estudiante rompió en llanto luego de que le vendaran los dedos, siendo que este los tenía totalmente rotos luego de haber recibido una patada en la mano sin siquiera haber hecho una radiografía previa. También mencionó que no los llevaron de excursión, que la comida era de pésima calidad, que ni siquiera tenían acceso a agua caliente, ya que el personal apagaba el termotanque con la excusa de ahorrar energía, y por supuesto que no le respondían los mensajes a la hora de exigir un reembolso. Muchos casos de esto último pasaron en el 2020, que por motivos de la pandemia muchos viajes fueron cancelados y a la hora de un reembolso venían los problemas. Por ejemplo, varios padres reclamaron que les querían devolver el dinero en pesos cuando estos habían pagado en dólares. Y lo peor es que en esos momentos la inflación era el tema de moda en nuestro país. Literal, las cosas podían duplicar su precio de un día al otro. Por lo tanto, esto generaba que a la hora de recibir la plata, esta sea mucho menor de lo que habían entregado, llegando muchos de ellos a recibir solo un 60% de lo que pagaron en total. Por último, quiero mencionar que también varios trabajadores de las empresas son estafados, como este chico que cuenta su experiencia trabajando como coordinador y de cómo le quedaron a deber varios días de lo acordado. Y en el mismo video otra chica comentó que también le pagaron poco. De estos casos hay demasiados en redes, los invito a buscarlos. Nivel 6. Disfraces inapropiados. Durante los días en Bariloche, o mejor dicho durante las noches, los estudiantes celebran varias fiestas y curiosamente cada una de ellas es de una temática diferente. Las hay de varios tipos, como la noche flúor, la noche del estudiante, la noche bizarra, la noche blanco y negro y demás tipos. Pero sin duda la más popular y la que nunca falta es la noche de disfraces. Esta es la oportunidad donde los estudiantes llevan su creatividad y originalidad al máximo, con el fin de competir o simplemente sorprender con su disfraz. Hasta ahí todo bien, todo es diversión, pero hay veces donde esa originalidad puede automáticamente convertirse en polémica, como el disfraz que hizo este chico,
donde literalmente caracterizaba a una mujer abusada, representado por un vestido rasgado, sucio y con manchas rojas que simulaban sangre. Y como para que no haya dudas del mensaje y que todos entiendan de qué iba el disfraz, el chico se escribió violada en la espalda. Sí, un genio el pibe. El video obviamente no tardó en viralizarse y fue tan polémico que varios medios hablaron de ello mostrando su indignación, logrando que el estudiante, junto con los que los filmaron, se disculpen, aunque de esto último no pude encontrar información. Otro caso popular ocurrió en 2016, donde un grupo de estudiantes de un colegio alemán se disfrazaron de nazis, esto con el fin de provocar a otros estudiantes de un colegio judío con los que tenían problemas, consiguiendo que el colegio denuncie lo ocurrido, causando que los estudiantes del alemán corran riesgo de ir hasta 3 años a la cárcel, esto siendo evitado luego de llegar a un acuerdo de disculpas donde también los estudiantes debían ir de manera obligatoria a grupos de oraciones, esto con el fin de moldear su comportamiento inadecuado. Nivel 7. Drogas y cargamentos. Por supuesto la sorpresa porque, repito, se había hecho un control pocos minutos antes y en este segundo control ya a cargo de la policía, el secuestro de ese material que por supuesto fue requisado por la autoridad policial. ¿Me creerían si les digo que muchos jóvenes consumen drogas en su viaje? Seguramente no, pero sí, hay algunos estudiantes cuya vida nocturna depende de algún estupefaciente. ¿Y cómo hacen cuando viajan? ¿Los consiguen ahí? En algunos casos sí, pero eso muchas veces es complicado por la organización y horarios que suelen manejar en estos viajes. Y la solución que queda es traerlo directamente en su equipaje. Y esto desafortunadamente para los estudiantes no siempre funciona, lo que lleva a embargos de equipajes, como el caso que acaban de ver, ocurrió en Mar del Plata en un operativo antidrogas. Sí, justo en un operativo antidrogas, a 10 colectivos de la empresa Vía Bariloche se les realizaría un control donde se encontraría cargamento ilegal en los 10 colectivos. Parece un chiste, pero ni uno se salvó. Los 10 colectivos eran de estudiantes donde luego del control se confirmó que llevaban de todo. Y me quedo corto, porque casi llevaban medio México en las valijas, desde alcohol, marihuana, cocaína y hasta inclusive pastillas de LSD. Lo peor es que los buses ya habían pasado por una revisión previa, donde seguro el señor Billete hizo su aparición. Y esto muchas veces es posible por la colaboración de los choferes. Sí, esos mismos responsables de la seguridad de los chicos. Hay tantos casos de choferes que dan positivas drogas en estos viajes que literalmente deberían ser objeto de un escalón. Pero ya escribí este guión y debo pasar al siguiente. Nivel 8. Accidentes no mortales. No tengo una explicación. Ni los médicos la tienen. Solo agradezco poder seguir estando y volver a la música. Estas fueron las palabras de Tiago, un joven de 17 años luego de sobrevivir a una caída de un 6º piso, justo en su última noche en Bariloche, en un incidente milagroso que no le dejó secuelas graves y que hoy lo cuenta con un poco de humor. Lo que pasó fue que después del último baile fue a su habitación con sus amigos y entre risas comenzaron a hablar a los gritos con compañeros que se encontraban un piso más arriba. En esta acción de sacar el cuerpo para poder mirar hacia la ventana de arriba fue donde perdió el equilibrio y se precipitó al vacío, entrando en un coma casi al instante, aunque se recuperaría a los pocos días con leves secuelas. Otro accidente popular le ocurrió a un estudiante en el cerro de Bariloche. La chica se encontraba practicando culipatín, que para quien no sepa es una popular actividad que consiste en bajar la montaña con un único y pequeño patín que, como su nombre indica, va en la cola. Algo súper inofensivo y de bajo riesgo la mayoría de las veces. Menos para este estudiante que en pleno deslizamiento su pie izquierdo impactó contra una piedra, lo que le provocaría diversas lesiones. ¿Pero por qué fue tan popular este suceso? Lo que sucedió fue que el servicio médico de nuestra tan querida Travel Rock diagnosticaría la lesión como un simple esguince, aunque a los días, a falta de mejorías y esta vez con el diagnóstico de un verdadero médico, la lesión se agravaría a fractura, ocasionando que los padres de la joven presentaran una demanda contra la empresa, la cual ganarían recibiendo así una jugosa y millonaria indemnización. Como bonus en este puesto quiero mencionar el de ese estudiante que fue olvidado en el aeropuerto luego de que todos abordaran el avión excepto él, una situación que causó indignación hacia los coordinadores, pero principalmente risas en redes sociales. Lo que pasó fue que el estudiante se quedó dormido y bueno, se terminó quedando en el aeropuerto. Bastante gracioso. Y alta anécdota. Nivel 9. Muertes en Bariloche. Y llegamos al último nivel, y es en este donde finalmente llega aquello que no podemos solucionar ni evitar: la muerte. Y en la historia de Bariloches hubo muchas que lamentar. Recordemos algunas. En el año 99,
4 estudiantes y un coordinador perdieron la vida luego de ser arrastrados por la corriente del lago Moreno, un lago popular en épocas de poco frío. Lo que pasó fue que a uno de los estudiantes se le caería la gorra al arroyo y en un intento de recogerla sería arrastrado por la corriente, donde en un acto de solidaridad 3 compañeros y un coordinador se lanzarían al rescate, donde trágicamente también se verían superados por la fuerza de la corriente, ahogándose los 5. En 2008, un joven cayó de 60 metros mientras practicaba trekking. La empresa del viaje no estaba autorizada a hacer este tipo de excursiones. En 2024, un joven llamado Leonardo caería de un 6º piso perdiendo la vida en el acto. Y sí, este caso es igual al de Tiago que ocurriría meses después, aunque él sí pudo sobrevivir. También hay algunos casos que tengo que decir que me molestaron mucho cuando los leí, ya que se relacionan con el servicio médico de estas empresas, que mínimamente debería ser de calidad con lo caro que es este viaje. Pero ya saben, la calidad es cara y muchas empresas no están dispuestas a gastar en eso, y mucho menos en jóvenes que ni conocen. Pero esto tiene consecuencias, como la de Octavio, un egresado que en 2025, al regresar de su viaje, fallecería a causa de una neumonía que no había sido tratada correctamente. Esto porque el médico del viaje no era médico, ni siquiera contaba con matrícula. Otro caso que también encendió alarmas en la validez de certificados médicos fue el de Selena, que también ocurrió hace poco tiempo en 2024. Ella falleció de un shock séptico, que es una condición médica de alto riesgo, ya que hace que nuestro sistema inmunológico no funcione correctamente, lo que genera ser propensos a infecciones graves. Pese a todo esto, el médico la autorizó a ir al viaje, donde a los 3 días fallecería. De forma trágica también fallecería una de sus amigas de nombre Juanita, que no tuvo tanta relevancia como Selena y desconozco el porqué. Volviendo a los accidentes, en 2005 un colectivo volcó a las afueras de la ciudad donde un joven perdería la vida y más de 30 resultarían heridos. Este último caso me da ganas de mencionar a otro mucho más trágico que ocurrió en Santa Fe. Y sí, sé que no es un caso de Bariloche, pero se trató de egresados y quería mencionarlo porque ocurrió cerca de donde vivo. Ocurrió en 2006, cuando un colectivo que volvía de prestar ayuda en una escuela rural de Chaco sería impactado por un camionero ebrio, quitándole la vida a 9 niños y una docente. Los niños eran egresados del 7º grado de un colegio de Buenos Aires. Apenas pasaban los 10 años. A raíz de esto, en 2007, el Ministerio de Educación crearía el Día del Estudiante Solidario, honrando así la memoria de las víctimas del suceso. Es importante recordar que todos estos casos son de uno entre miles y no son motivo de preocupación el día de mañana que estén en su viaje de egresados. Así que les deseo mucho disfrute el día que les toque ese tan esperado viaje a todos. Muchas gracias por haber visto este video. La verdad, tengo que decir que este video lo empecé hace casi un mes, así que pido muchas disculpas por el tono de voz cambiante en muchas escenas. Hasta me corté el pelo desde que empecé. Tardé bastante porque no estoy acostumbrado a hacer videos tan largos y de este tipo para YouTube. Pero la verdad que me gustó mucho hacerlo y aprendí muchísimo de Bariloche. También otro motivo por el que tardé bastante es porque hago videos para TikTok y también para Instagram. Así que los invito a seguirme por si quieren ver algo distinto. Especialmente en TikTok, que ahí suelo publicar mucho más contenido variado, como entrevistas y algo de humor. Así que nada, gracias amigos por haber visto este video y bueno, un saludo, yo soy Martín X y nos vemos, ojalá, pronto.